Jamás tenemos que decir que la violencia es hereditaria o genética. La violencia siempre tiene un origen social, primero. Segundo, no hay un solo tipo de violencia, sino hablamos de violencias en plural. Violencia física hacia pares, violencia física hacia los adultos, violencia psicológica, violencia hacia los bienes de la escuela, distintos tipos de violencias. Y que nosotros tenemos que partir de la premisa que ningún niño nace violento. Las acciones de violencia que desarrollan los niños son producto de su biografía, son producto de su entorno social, de los condicionamientos donde él nació y se fue desarrollando. No existe una violencia genética o una violencia hereditaria. La violencia es un fenómeno social. Y cuando hablamos de violencias en plural, ¿no? Entonces, frente a estas situaciones, tradicionalmente la Dirección General de Cultura y Educación estableció reglamentos. Si hiciste tal cosa, tenés tal castigo, y así, una especie de decálogo de acción, castigo, acción, castigo, acción, castigo. Esto ya no da resultado, porque los niños paulatinamente van tomando conciencia de que ellos no participaron en la construcción de estas normas, y al no participar no las entienden. Existía tradicionalmente una sumisión a la escuela, es decir, había una especie de sometimiento, sobre todo de los jóvenes más que de los niños, ¿no? A lo que decían los adultos. Pero eso también era parte de otro tipo de sociedad más inclusiva, donde el tránsito por la escuela auguraba un futuro de trabajo y de progreso económico. Eso se rompió ya en la década del 90. Por lo tanto, se llegó a la conclusión de que la convivencia en la escuela no puede estar regulada por reglamentos establecidos en nivel central, sino que cada escuela, en el marco de la política pública, debe establecer sus propios acuerdos institucionales de convivencia. ¿Por qué digo en el marco de las políticas públicas? Nosotros decimos que cada escuela debe labrar su acuerdo institucional de convivencia. ¿Y por qué en el marco de las políticas públicas? Porque no pueden hacer lo que quieren. Por ejemplo, no puede haber sanciones de tipo expulsivo. ¿Por qué? Porque no estaría en el marco de la política pública. No puede haber sanciones de tipo punitivo, porque no está en el marco de la política pública. La política pública está atravesada por la inclusión. Por lo tanto, en cualquier acuerdo institucional de convivencia debe garantizarse la inclusión. Y la política pública está atravesada por la Ley de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Por lo tanto, los niños son sujetos de derecho y como tales tienen derecho a participar de la vida de la escuela y como consecuencia a participar en la confección de las normas de convivencia, paulatinamente, de primer a sexto año. No es lo mismo primer ciclo que segundo ciclo. Ya en segundo ciclo tenemos los consejos de aula, donde cada grupo, junto con su maestro, los profesores especiales y el equipo de orientación escolar, va a ir construyendo las distintas normas de convivencia. Y hay otra aclaración fundamental antes de empezar ya con el régimen académico. No son listados de acciones que no se pueden hacer en la escuela. Son acuerdos de convivencia. Es decir, no buscamos decir esto no se puede hacer. Nosotros partimos del acuerdo, por eso se llama acuerdo. Es decir, un acuerdo básico. En nuestra escuela creemos que todos los niños tienen los mismos derechos, las mismas obligaciones. Por lo tanto, no permitiremos ningún tipo de discriminación. En nuestra escuela consideramos que los símbolos patrios nos representan como pueblo ante el mundo. Por lo tanto, no se permitirán faltas de respeto a los símbolos patrios. En nuestra escuela creemos que el mobiliario y el equipamiento
fue logrado gracias al esfuerzo de toda la comunidad y debe quedar en las mejores condiciones posibles para los próximos alumnos que entren al establecimiento. Por lo tanto, no se podrá dañar intencionalmente el mobiliario y el Esto equipamiento. implica un involucramiento de parte de los alumnos, de los docentes, de los auxiliares, de los directivos, porque necesita sí o sí de la participación de todos para poder llegar a este acuerdo, que tiene dos partes, una introductoria y después en sí lo que no podemos hacer. No comenzamos con el no podemos pegar, no sé, es la más clásica. Claro. No podemos empujar, bueno, no. Ahí, por ejemplo, habría que escribirlo así el acuerdo. En nuestra escuela creemos que el respeto mutuo es fundamental para la convivencia y que no hay que hacerle pasar malos ratos a ningún niño. Claro. Por lo tanto, no debemos agredir a nuestros compañeros ni física, ni verbal, ni de ningún tipo de manera. O ¿entienden? En nuestra comunidad no dañaremos a ninguna persona que esté aparte de la comunidad educativa, supongamos, ¿no? Y esto debe ser armado de manera democrática, pero a su vez también debe ser dado a conocer a todos una vez organizado y elaborado, porque si no, queda en un papel y no es conocido y no se cierra como un acuerdo institucional y que va a ser válido para todos. Esa parte comunicacional es muy importante que ustedes la pongan como parte de estos acuerdos, ¿no? Los acuerdos no lo hace el director solo, no lo hace el equipo de orientación solo, no lo hace el maestro solo, no lo hacen los alumnos, lo hacen entre todos y debe ser dado a conocer a la comunidad. Y es más, los padres son parte de estos acuerdos, porque al momento de un conflicto, esos padres van a decir, no, pero elaboramos tales acuerdos. Bueno, será necesario ajustarlos, mejorarlos, ampliarlos, si tiene un aspecto que no lo abordamos al momento de su construcción. Temas básicos. La violencia no es genética ni hereditaria, sino es un fenómeno social. Hablamos de violencias en plural. Y la construcción colectiva con participación de todos los actores institucionales previene la violencia porque logra un mayor involucramiento de todos en las normas que nos permiten convivir en la escuela. Muy bien. En ese marco, donde las sanciones siempre tienen que ser reparadoras y nunca punitivas, tenemos entonces que el Reglamento General de Instituciones Educativas establece que todas las escuelas tienen que confeccionar sus AIC. Y en el nivel primario, la forma de confeccionarlos y la estructura de los AIC está en el reglamento, en el régimen académico de educación primaria. Así que ahí vamos a compartir lo que les preparamos. Sí, es muy breve, ustedes tienen que darle lectura al capítulo completo, capítulo y algún otro documento más. Es más, hay uno de secundaria, ¿vos se los enviaste a ellos? Sí, le envié un machete así como el que recién... En secundaria el año pasado llegó algo nuevo y habla también de la confección de los acuerdos. Si bien ustedes no van a profundizar tanto, pero bueno, es lindo y es bueno que ustedes puedan dar lectura para tener más letra, para dar un conocimiento más amplio de lo que es la convivencia. Muy bien, ahí esperen un momento que ya vamos a... Eso que armamos está todo en el capítulo 8 del régimen académico de educación primaria, pero acá está sistematizado. Es muy breve. Pero bueno, ustedes tienen que dar lectura y después, al momento del examen, para ese último momento o instancia, ya lo pueden tener armado. Bueno, ahí lo pueden ver, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, acuerdo institucional de convivencia en el nivel primario. Los acuerdos institucionales de convivencia en el régimen académico de educación primaria. Fundamentación. Como dijimos hoy, la construcción de las normas son con participación de todos los actores institucionales, docentes, directivos, auxiliares, equipo de orientación escolar, bibliotecario, familias y niños. Siempre tienen que participar los niños, porque el niño, como dice en el punto 2 de la fundamentación, es sujeto de derecho, participa en la construcción de las normas. De esa manera, ¿qué hace? Construye ciudadanía, es decir, aprende a participar frente a la sociedad y paulatinamente va a aprender a participar frente al Estado. Porque aparte, como es parte de la construcción, se ve involucrado
Es como el joven o el adolescente o el estudiante de secundaria. Acá se ve involucrado y conoce de lo que se está hablando, de lo que están conformando. Participar de las normas que van a regular la convivencia de la escuela logra un mayor involucramiento y evita la violencia simbólica que se siente cuando te imponen una disciplina de la cual vos no participaste. Y que a veces los alumnos ni la conocíamos. Nosotros sabíamos que cometíamos un error o un error, porque éramos sancionados, porque nos ponían una nota en el cuaderno, o porque nos hacían perder un recreo, pero las normas nosotros no sabíamos que existían. Hoy los alumnos la conocen. Las normas son acuerdos sobre cómo convivir en la escuela, no una lista sobre lo que se puede o no se puede hacer en la escuela. Eso quedó claro, ¿no? No vamos a decir, no pegamos, no le tiramos y aparte no son 200 millones de cosas, son pocas las normas. Porque si vas a hacer una lista de todas las cosas que pueden causar problemas en la escuela, no terminas nunca. Entonces, símbolos patrios, respeto mutuo, no utilización de la violencia. La forma en que nos vinculamos. Cuidado del mobiliario y del edificio. Y siempre se escribe partiendo del acuerdo, no partiendo de lo que no se puede hacer. Acordamos esto, por lo tanto no permitimos lo otro. Y esto es muy importante. El carácter educativo de los AIC originan sanciones reparadoras para los que las transgreden. ¿Por qué la sanción tiene que ser reparadora? Porque siempre es educativa. ¿Y por qué tiene que ser educativa? Por dos cuestiones. Porque estamos en una escuela y porque son niños. No podemos castigar. Es un acto pedagógico. Exacto, entonces, muy bien. Tiene que dar lugar a la reparación de ese daño. La reparación del daño causado implica una reflexión sobre lo que hice y por qué estamos en lo que hice. Y eso es lo que buscamos. No suspenderlo, expulsarlo, cambiarlo de turno, cambiarlo de sección. Es ponerlo en las redes. Bueno, eso es un delito ya. Y bueno, pero pasa. Bien. Construcción. ¿Cómo se construye el acuerdo institucional de convivencia? Yo me estoy muriendo de frío. Bueno. Acá tenemos problemas climáticos. Entonces, construcción. ¿Quién construye la versión definitiva del acuerdo que se eleva al inspector? El Consejo de Convivencia de la Escuela. El Consejo de Convivencia de la Escuela, que es el órgano superior de la convivencia en la escuela. Es como el Consejo Institucional de Convivencia de Secundaria, y que tiene representantes de los distintos ciclos, del equipo de orientación escolar, de los directivos, y también puede haber padres. Pero después vamos a ver bien cómo está conformado el Consejo de Convivencia. El Consejo de Convivencia es el que escribe el acuerdo. Todos los años se reformulan, porque se hace una evaluación de cómo funcionó el acuerdo del año anterior y se lo reformula. Y todos los años se lo deben elevar ¿a quién? Al inspector, que lo tiene que avalar. ¿Por qué es necesaria la intervención del inspector? ¿Qué opinan? Porque es el que garantiza de que esté en el marco de las políticas públicas, educativas. Y no solo del inspector, de los inspectores de la escuela. Ojo, el de educación física, el de artística, el de psicología. ¿Por qué? Porque si no, se corre el riesgo de que una escuela ponga en su acuerdo de convivencia que se expulsa a un pibe, que se lo puede suspender, y todo ese tipo de sanciones punitivas. Entonces, dijimos que el Consejo de Convivencia es el que redacta el acuerdo, pero previamente tenemos que saber los otros consejos, ¿no? El Consejo de Aula, que es solamente para el segundo ciclo. Vieron que hay una flechita que va para abajo y dice en segundo ciclo, no va para primer ciclo. ¿Quiénes integran el Consejo de Aula? Los estudiantes, todos. El maestro, los profesores de las áreas especiales. Cuando lo amerite, otros miembros del equipo directivo y docente. Es decir, también según el tenor de lo que se va a trabajar, pueden estar presentes los directivos, el bibliotecario, el equipo de orientación escolar. ¿Y qué hace el Consejo de Aula? Confeccionan normas de convivencia para ese grupo, ¿no? Y da tratamiento a situaciones de conflicto y propuestas de actividades complementarias, por ejemplo, talleres, por ejemplo, si hay un grupo que tiene muchos problemas de convivencia, el equipo de orientación escolar puede proponer un tipo de actividad, ¿no? ¿Cómo funciona? Funciona con reuniones periódicas, Cada periodo, que eso se acuerda institucionalmente, se tienen que reunir
en forma de consejo de aula, todos los chicos, todos los profesores especiales y el maestro. Y también frente a situaciones disruptivas, se llaman reuniones extraordinarias del consejo de aula. Tiene que quedar registro de todo lo que se trabaje, ¿no? Después está el consejo de ciclo, ¿eh? El consejo de ciclo, de primer ciclo y de segundo ciclo, por cada turno, ¿no? Está conformado por un maestro, un solo maestro, un profesor del ciclo, un miembro del equipo de orientación escolar y un alumno por cada sección. Es decir, que si tenés 2 primeros, 2 segundos y 2 terceros, tenés un maestro, un profesor, un miembro del equipo escolar y tenés, serían 6 chicos. Es uno por cada grado, ¿no? Sí. Bien. Ahora bien, ¿quién los elige? Los pares. Es decir, todos los maestros de primer ciclo eligen a un maestro de primer ciclo para que sea parte del consejo de ciclo. Los miembros del equipo de orientación escolar eligen a un miembro de ese equipo para que forme el consejo de ciclo. Y los chicos son elegidos por sus compañeros. Muy bien. Cuando lo amerite, otros miembros del equipo directivo y docente. Es decir, serían las reuniones ordinarias. Puede haber reuniones ampliadas si, por ejemplo, necesitamos que intervenga el bibliotecario porque hubo una situación de conflicto con el bibliotecario, o necesitamos que intervenga un representante de alguna sección del segundo ciclo porque el problema se originó con el segundo ciclo, ¿no? Ahí, digamos, hay una flexibilidad. ¿Y qué tarea tiene el Consejo de Ciclo? Analizar situaciones escolares para acordar criterios para su resolución. Si cada vez que se origina una situación escolar, bueno, por ejemplo, hubo una pelea, ¿cómo vamos a resolver esta pelea? ¿Cómo vamos a intervenir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo funciona el Consejo de Ciclo? Funciona nuevamente con reuniones en las cuales tienen que dar propuestas sobre las normas de convivencia, las mediaciones en la situación de conflicto, y eleva al Consejo de Convivencia a las situaciones de conflicto no resueltas. Es decir, que si no lo pueden resolver el Consejo de Ciclo, ¿a dónde va a parar? Al Consejo de Convivencia. Y obviamente tiene que dejar constancia escrita de sus reuniones. Todo lo que trabaja el Consejo de Ciclo y el Consejo de Año tiene que llegar al Consejo de Convivencia, que va a ser el responsable de que en función a todo lo que trabajaron Consejo de Ciclo y Consejo de Año, redacte los acuerdos de convivencia institucional. El Consejo de Convivencia es el órgano colegiado más importante de los AIC de una escuela primaria. ¿Y quiénes los integran? Tienen integrantes permanentes e integrantes transitorios. Los integrantes permanentes, ¿quiénes son? Un representante del equipo directivo, el director. Un representante del equipo de orientación escolar. Un maestro de primer ciclo y un maestro de segundo ciclo. Y otros actores institucionales si es pertinente. Después, ¿cuáles son los integrantes transitorios? Cuando sea necesario, no siempre, pero si es necesario, se puede convocar a padres, miembros de la cooperadora, exalumnos o miembros de organizaciones vinculadas a la escuela, por ejemplo, sociedades de fomento, o iglesias, o otro tipo de organizaciones que estén vinculadas a algún problema de la escuela. ¿Y cuál es la tarea del Consejo de Convivencia? A través del análisis de todo lo que trabajaron consejos de año y consejos de ciclo, tiene que redactar el AIC. Sistematizar las normas de convivencia partiendo de los aportes de los consejos de ciclo y de año. Ellos son los que escriben el AIC, los del Consejo de Convivencia. Intervenir en las situaciones de conflicto. Las situaciones de conflicto que no pueden resolver el Consejo de Año y el Consejo de Ciclo llegan ¿a dónde? Al Consejo de Convivencia, que le va a dar resolución. Y asesorar en cuanto a la aplicación de sanciones reparadoras. Cuando son situaciones graves de convivencia, siempre tiene que intervenir el Consejo de Convivencia y las sanciones siempre son reparadoras. ¿Cada cuánto se tienen que reunir? Trimestralmente, una vez cada 3 meses.
En principio, la primera reunión tiene que ser al inicio del ciclo lectivo, porque en la primera reunión se tiene que reformular los acuerdos institucionales de convivencia del año anterior y elevarlo al inspector para su aval. Y eso trimestralmente son las ordinarias, y después en forma extraordinaria cuando hay algún episodio disruptivo de la vida institucional que amerite que se tengan que reunir, ¿no? Y siempre se labran actas. Y acá viene lo que decía Victoria, que es muy importante. Dentro de los AIC hay que establecer acuerdos para la socialización de los mismos, porque la verdad que no tiene ningún sentido si no se socializan. En los AIC es fundamental la participación de todos los actores institucionales en su confección, pero también es fundamental que después de que todos participan y que el Consejo de Convivencia los escribe, todos se enteren del producto final, es la socialización, que se debe garantizar que estos acuerdos construidos en forma colectiva, después de terminada su confección, sean notificados a las familias, a los estudiantes y a todos los docentes de la escuela y a los auxiliares. Y de manera formal e informal. ¿Por qué? Porque si no sucede lo que pasa muchas veces con el plan de prevención del riesgo, se arma, por ahí se construye democráticamente, pero al momento de darlo a conocer queda solo para los maestros, no se incluye a la familia, no se incluye a los auxiliares, algunos profesores quedan por afuera porque vienen una vez a la semana y por ahí no se notificaron. En cambio, si generamos esos espacios de socialización, nos aseguramos que esto sea vivo, que tenga vida en la institución y que por supuesto acompañe al convivir con el otro dentro del aula o de la escuela.